Bienvenidos a Ronnie Analiza. En esta oportunidad realizaremos un análisis sobre la veracidad o no de la eventual investigación que se pueda realizar en contra del dictador Maduro en la Corte Penal Internacional. Veamos. Nosotros estamos solicitando que se libre orden de captura internacional contra Nicolás Maduro y las demás personas que denunciamos en el día de hoy y que lo han acompañado en la ejecución de estos crímenes de lesa humanidad. Hoy he venido a la Corte Penal Internacional a impulsar ese examen preliminar que se ha abierto por Venezuela. Hoy le he solicitado a la Corte la conformación de una misión en el terreno para que vaya a Venezuela, dado que los crímenes que posiblemente estén siendo estudiados por la Corte, como las torturas, continúan sucediendo. Hoy he presentado 16 nuevas incidencias que incluyen a 44 nuevas víctimas directas de tortura y posiblemente más de 80 víctimas indirectas de esas torturas. Le he solicitado a la Corte que se conforme esa misión en el terreno para impulsar justamente ese examen preliminar y que ellos puedan entablar conversaciones con las partes interesadas. También he denunciado la persecución sistemática contra el Partido 20 de Venezuela, contra sus directores, contra sus activistas, contra sus miembros, dado que dentro del Partido 20 de Venezuela han sucedido detenciones arbitrarias y han sucedido torturas. He también solicitado que se estudie especialmente el caso de las torturas reiteradas contra víctimas que hayan sido torturadas en otras oportunidades, como es el caso de Vasco da Costa, que en este momento están siendo torturados por el gobierno venezolano. He presentado la nueva cadena de mando de esas torturas, las de este año, las que están siendo ejecutadas por el DGCIN y por el SEBIN, directores de los dos cuerpos, y además he denunciado a los comandantes generales de las fuerzas, al fiscal general de la República, al inspector general de la Fuerza Armada, cada uno dentro de cada incidencia y de cada tortura, denunciados por todo lo que ha sucedido conforme a estos casos. También he denunciado desapariciones forzadas en Venezuela, familiares que han sido torturados, han desaparecido, han sido secuestrados y después han sido torturados por la DGCIN, por el SEBIN y por otros organismos de seguridad del Estado. De manera que Venezuela, no te rindas porque sí vamos a verle una luz al final del horizonte. Como ya sabemos, la Corte Penal Internacional es una institución encargada de la investigación de los delitos de lesa humanidad, de los crímenes realizados en crímenes de guerra, genocidio, etc. La Corte Penal Internacional tiene como base un estatuto firmado por la mayoría de los países del mundo. Lamentablemente, los principales países del mundo como Estados Unidos, China, Rusia y otros más no han ratificado el estatuto de la Corte Penal Internacional, y eso ha generado ciertamente una debilidad institucional en la misma. No obstante, Venezuela sí es un estado que ha firmado y ratificado el estatuto de la Corte Penal Internacional, y ahora con el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de la ONU, este informe debe ser remitido a la Corte Penal Internacional. Es importante aclarar y hacer notar que la Corte Penal Internacional y la ONU son instituciones separadas. Trabajan juntas, pero son separadas. La Corte Penal Internacional es un tribunal de justicia internacional permanente cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión o de lesa humanidad. Es importante no confundirla con la Corte Internacional de Justicia, que es un órgano de las Naciones Unidas, ya que la CPI o Corte Penal Internacional tiene personalidad jurídica internacional propia y no forma parte de las Naciones Unidas, aunque se relaciona con ella en los términos que señala el Estatuto de Roma. Tiene su sede en La Haya. La Corte Penal Internacional fue una institución altamente necesaria debido a la situación de los juicios de Nuremberg y Tokio, como resultado de la Segunda Guerra Mundial. La Corte Penal Internacional es una organización que está compuesta por 4 órganos, 2 oficinas semiautónomas y el Fondo para las Víctimas de Crímenes que juzga esta Corte.
El presidente actual es Chile Eboe de Nigeria. El primer vicepresidente es el juez Robert Firm de la República Checa y el segundo vicepresidente es el juez Marc Perrin de Francia. La Asamblea de Estados Partes, vale decir los estados que son integrantes de la Corte Penal Internacional, son los que definen la forma en la que se debe trabajar en entornos administrativos. La Corte Penal Internacional tiene un estatuto claramente definido para cuáles son los crímenes que sancionan. Los crímenes son el genocidio, los crímenes de lesa humanidad establecidos en el artículo 7, los crímenes de guerra y los crímenes de agresión. Es importante hacer notar que también tiene principios aplicables, que son los principios de todo el derecho penal. En el caso particular de Venezuela, la Corte Penal Internacional está realizando en este momento un trabajo que se llama exámenes preliminares. La Corte Penal Internacional es entonces el máximo ente de sanción de investigación de los delitos penales, especialmente relacionados a las transgresiones a los derechos humanos. Es por eso importante que la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos remita la notificación del informe, como ya sabemos, un informe bastante extenso. Y haciendo referencia a este informe, particularmente cuando me lo puse a leer al detalle, pude evidenciar que realmente es un informe completo. Tiene un relato de todos los hechos, los más importantes, por supuesto, los más emblemáticos sucedidos en Venezuela, de las transgresiones a los derechos humanos en muchísimos casos. Las transgresiones a las mujeres, a los niños, a los militares, a los políticos, a los periodistas. Tiene realmente un enorme detalle respecto de las transgresiones, las persecuciones, las torturas, la situación de la restricción de la salud, la manipulación de la comida, el deterioro de la educación en Venezuela. Y todos esos detalles van relacionados a los más graves. Los casos, por ejemplo, de Fernando Albán, los casos, por ejemplo, del capitán de corbeta Acosta Arévalo, casos también emblemáticos antiguamente. Todos estos casos son la causal fundamental del inicio de lo que la Corte Penal Internacional llama exámenes preliminares. Y estos exámenes preliminares pueden dar lugar, y es más, ya van a dar lugar a el inicio de un proceso judicial, de un proceso en el que se tenga que defender Nicolás Maduro con un abogado o un equipo de abogados ante la Corte Penal Internacional, debido a que Naciones Unidas, Derechos Humanos y Naciones Unidas ha presentado este informe. Solamente hace falta que se remita a la Corte Penal Internacional para que pueda empezar el proceso penal internacional contra Nicolás Maduro. Ahora, frente a eso y frente a todo el deterioro económico, político y social de Venezuela, a Maduro, ¿qué opciones le quedan? ¿Qué opciones le quedan realmente? No tiene mucha posibilidad de ampararse. Es por eso que en Barbados se está tratando de negociar su salida a través de unas elecciones, a través de que se le espere un tiempo. Sin embargo, los militares venezolanos en Cúcuta ya están solicitando la activación del TIAR. La Asamblea Venezolana está tratando con seriedad la aplicación del TIAR. TIAR, militares listos. Estados Unidos con todas las sanciones y con todo el apoyo económico. Y Maduro con un proceso penal internacional a punto de comenzar. ¿Qué opciones le quedan al régimen? Claro que quiere ir a elecciones, claro que sí, y quiere ir a elecciones esperando un tiempo prudente. Particularmente creo que no se le debe permitir al régimen este tipo de comodidad. Así que desde todos los medios de comunicación posible, desde todos los espacios que nos corresponde, levantemos la voz para poder presionar a que la alta comisionada envíe de una vez este informe a la Corte Penal Internacional y así esta corte puede iniciar el juicio penal internacional contra Maduro y ojalá pronto le espere la cárcel en La Haya. Si te pareció interesante este video, no te olvides dejar me gusta. De igual manera suscríbete al canal y activa la campanita para poder
recibir todas nuestras notificaciones. Déjanos tu comentario para poder así realizar un debate permanente sobre este tema. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronin.